Reciban un saludo. Este que vamos a hacer hoy es un video que me parece bastante interesante y fue sugerencia de una de nuestras ingenieras. Vamos a hablar de Google Hacking y de Google Docs. Comencemos explicando un poco el concepto de esto. ¿Qué ocurre? Hace mucho tiempo había una persona, bueno, él todavía está vivo, se llama Johnny Long, creo que se escribe así su nombre. Él creó una página que se llamaba Hacking for Charity, es decir, Hacking por Caridad. Es una, digamos, era una organización que hacía obras benéficas basándose en hacking. Era algo interesante. Él creó un concepto que era el de Google Hacking. ¿Qué es esto? Es básicamente el poder utilizar Google como una herramienta de búsqueda. A ver, todos saben que Google es una herramienta de búsqueda. No terminé la frase. Una herramienta de búsqueda de información más allá de lo que normalmente vas a encontrar. Entonces, ¿en qué se basaba él? Primero comenzó con los operadores de Google, que es algo bastante interesante. Comencemos buscando, por ejemplo, Google Operators, para ver de qué estoy hablándoles. Google va mucho más allá de la simple búsqueda que nosotros podemos utilizar. Simplemente nosotros casi siempre colocamos una palabra, un tema o una frase completa y eso nos permite hacer búsquedas. Pero, ¿qué pasa si yo quiero limitar las búsquedas a algo puntual? Por ejemplo, les hago una demostración. Digamos que yo quisiera limitar la búsqueda de contenidos, por ejemplo, a ciertos tipos de archivo o a contenidos que voy a encontrar en un portal puntual y así. Entonces, aquí podemos utilizar una serie de operadores como estos. Miren, por ejemplo, tenemos las comillas o el OR o poder conectar con un pipe, etcétera. Hay una gran cantidad de operadores. Déjenme buscamos otra lista más interesante. Entonces, mira, hay operadores como el site, el in-URL, etcétera. Entonces, mira, aquí tenemos varios de ellos. Por ejemplo, el OR, el AND. Entonces les hago una muestra. Digamos que yo quiero buscar sitios que hablen, por ejemplo, sobre malware en cualquier lugar. Pero quiero verlos que digan en su URL la palabra malware. Entonces yo le puedo decir in URL, dos puntos, y que en el URL digan malware. Y le doy enter. Entonces, ¿qué va a hacer Google? Nos va a traer, mira, todas las URLs que por dentro tengan la palabra malware. ¿Lo ven? Todas estas por dentro tienen malware. No que estén infectadas, no, tienen la palabra malware. ¿Ves? Digamos que quieres buscar información sobre criptominado, por ejemplo, o sobre bitcoins. Entonces yo le puedo decir in URL bitcoins. Y entonces vamos a buscar todas las direcciones en el mundo que tienen la palabra bitcoins en la URL, en la dirección. ¿Ves? Ahora, puedo decirle, por ejemplo, búscame los que digan en el título de la página una palabra. Entonces ya cambio el in URL por in title. In title. Así, in title bitcoins. Entonces mira, en el título ya, mira, ya vienen páginas que en su título dicen bitcoins, no necesariamente en la URL, mira. Bueno, aquí esta lo dice en la URL, pero acá vamos a ver que en el título, a ver, por ejemplo, mira. Si te das cuenta, en la URL no dice bitcoins, pero en el título sí. Realmente vale la pena invertir tu retiro en bitcoins. Entonces ya tienes distintos mecanismos de búsqueda. Puedes usar obviamente el operador OR, claro, sin problema. ¿Ves? Entonces yo puedo decirle aquí entitled bitcoins or, por ejemplo, blockchain. ¿Verdad? Entonces ya nos va a buscar tanto información con bitcoins y con blockchain. ¿Ya ves? Blockchain valida mis bitcoins, bla, 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 bla. Que básicamente, pues, blockchain es una de las tecnologías que se manejan para validar la existencia del bitcoin, la transacción, el proof of work y bueno, todo esto. Entonces, como ves, ya puedes ir encontrando distintas cosas. Puedo limitar mi búsqueda a un sitio específico. Por ejemplo, yo puedo decirle aquí a la búsqueda que el sitio sea, a ver, creo que es la búsqueda de Intel, digamos, busquemos intel.com, a ver si es así la página de Intel. Listo. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Quiero una búsqueda relacionada con el sitio de Intel. Entonces, mira la búsqueda que vamos a hacer, google.com.
quiero una búsqueda que sea en el sitio de Intel, pero por un contenido específico. Entonces yo le digo site, entonces va a ser intel.com, ¿verdad? Y pongo un espacio, le digo que en el título nos hable, por ejemplo, de procesadores Xeon. Que en el título diga Xeon. Entonces tú puedes ir combinándolos como quieras. Como he hecho varias búsquedas con Google, entonces me pide que valide que yo no soy un robot. Eso puede ocurrirles, ¿eh? Si hacen muchas búsquedas a través de Google y que Google detecte que estás usando operadores, pues bueno, podrían pedirte que verifiques que no eres un robot, pero ya está, mira. Ya ves que todos los resultados se refieren únicamente al sitio de Intel. Solo al sitio de Intel. ¿Ya ves? Entonces mira, tienes aquí todos los operadores de búsqueda que puedes ir usando. Hay uno interesante, cache, que en realidad es caché en español, pero se le dice en inglés cache. ¿Qué es esto? Que yo puedo hacer una búsqueda en la memoria de búsqueda de Google. Entonces yo puedo decirle a Google que me busque, por ejemplo, el sitio cacheado en memoria por parte de ellos, cualquier sitio. Entonces yo puedo decirle, por ejemplo, búscame el sitio cacheado de semana.com. Entonces verás que en la URL de resultados, mira, estoy en el web caché de Google. No estoy en la página de semana. Estoy en la página de caché de Google. Pero me trae la versión en memoria caché. ¿Ves? Que tiene Google de la revista Semana. Ahí está. Es otra búsqueda interesante. Puedes buscar por tipos de archivo. Digamos que tú quieres buscar archivos de imagen. ¿Vale? Entonces vamos a hacer una búsqueda. Puede ser por extensión o por tipo de archivo. Entonces yo le puedo decir aquí en la búsqueda, por ejemplo, file type PDF, por ejemplo. Y quiero buscar PDFs que me hablen específicamente, por ejemplo, sobre un malware como el Emotet. Entonces file type PDF y Emotet. Mira, aquí todo lo que nos trae son PDFs relacionados con el Emotet. Todos son PDFs. ¿Ves? Podría llegar a buscar música. Ojo con los contenidos sin licencia. Pero entonces yo le puedo decir file type MP3 sobre Mozart. Que la mayoría de estas no tendrían específicamente derechos de autor ahora. Entonces, bueno, no encontramos MP3 específicamente de Mozart. Si yo le digo solo MP3, a ver. Mira, ahí no me está haciendo la búsqueda. Entonces voy a hacer un cambio. Le voy a decir ext. Extensión MP3. Bueno, parece ser que lo están restringiendo un poco. No importa. Vamos a decirle que la extensión sea, por ejemplo, docx. Docx. A ver qué pasa. Ok, y file type. Ahí nos están restringiendo un poco la búsqueda. No pasa nada. File type, docx. A ver. Entonces vamos a limitarlo a un sitio, por ejemplo. A ver si hay contenidos de tipo JPG dentro del sitio de ibm.com, por ejemplo. A ver qué pasa. Bueno, nos están limitando un poco. No pasa nada. Son distintos tipos de búsqueda. Mira, aquí los tienes. File type. ¿Ves? Puedo usar extensión. Puedo decirle, por ejemplo, ¿cuál otro? Ya esto se los mostré en URL, etc. Pero hay algo más interesante. Bueno, hay muchos mapas, por ejemplo. Puedes buscar mapas puntualmente. O películas. ¿Ves? Y así, en este enlace, como puedes ver, tienes bastantes operadores. Y esto deriva en algo muy interesante que es lo que se llama Google Hacking, por medio de algo que se llama Google Docs. Cuando Johnny Long hizo su página de Hacks for Charity o Hackers for Charity, luego dejó de actualizarla, pero la página de ExploitDB tomó, digamos, lo que él había hecho y lo potenció. Actualmente tú vas a encontrar algo que se llama GHDB, que es la base de datos de hacking con Google, Google Hacking Database, que hace parte de la página de ExploitDB. Allí tienes los enlaces. Entonces, con Google Docs, tú puedes hacer búsquedas específicas sobre determinadas cosas. De hecho, la base de datos de Google Hacking tiene información muy interesante. Digamos que tú quieres buscar información de archivos de copia de seguridad de configuraciones en servidores, por ejemplo. Incluso esto te sirve para buscar contraseñas que a veces la gente ha colocado allí. Es bien peligroso.
Entonces miren, por ejemplo, esta búsqueda que tenemos allí, miremos de qué se trata. Mira, aquí nos dice, esta es una base de datos o una búsqueda que nos muestra DOMs de base de datos de SQL. ¿Sí lo ven? Entonces, pues aquí tenemos la búsqueda puntual. Podríamos mandar a hacer esta búsqueda en otra pestaña. Entonces, mira, nos trae información, en este caso, de archivos de SQL que tengan en el texto un correo de Gmail y que en el texto por dentro tengan esta cadena. ¿Ves? Entonces, mira, podríamos encontrar DOMs de información interesante. Ojo que podrían encontrar, digamos, contenido de hacking que podría ser infractor de derechos de autor o que podría, digamos, tener información de alguien que no quiere filtrarla. Pero bueno, aquí podrías ver información interesante. ¿Ves? Busquemos otro un poco menos peligroso. A ver, por ejemplo, portales de login o información jugosa. Aquí nos dice, por ejemplo, que en el texto tenga correos de Outlook y la extensión sea logs. Entonces, por ejemplo, aquí podrías encontrar logs que tengan por dentro archivos que tengan información de un correo electrónico de Outlook o de Hotmail. Entonces vamos a hacer la búsqueda haciendo clic simplemente y mira, aquí tienes, digamos, resultados. Eso es Google Hacking o Google Docs. Ojo, en ningún caso los estoy invitando a que busquen contenidos para hackear a nadie, ni mucho menos, ¿ok? Aquí lo que encontramos, mira, una base de datos de correos electrónicos, obviamente, probablemente obtenido, no sé cómo, no es, digamos, en ningún caso recomendable que ustedes se pongan a enviar correos electrónicos a una cantidad de personas, pero esto existe, no vale la pena ocultarlo. Lo que quiero es que ustedes conozcan esto, sepan que existen mecanismos para buscar información, en ningún caso vayan a usar esto para el mal, para hacerle daño a nadie, en ningún caso es el sentido. Esto acá tiene, digamos, filtros y búsquedas rápidas. Tú tienes aquí filtros que te permiten buscar las categorías. La base de datos de Google Hacking tiene categorías como, por ejemplo, encontrar un poco de pie de apoyo en hacking, archivos que contengan nombres de usuario, directorios sensibles, etc. Entonces tú, por ejemplo, puedes decir, muéstrame archivos que tengan usuarios, nombres de usuario. Entonces, bueno, yo le puedo dar acá Enter, puedo comenzar a buscar el autor, etcétera, o puedo cerrar, digamos, la búsqueda. Mira, entonces ya aquí me trae indexofusers.db. Esta sería una base de datos de usuarios. Entonces yo puedo decirle que en el título diga indexofusers.db y mira, ya tenemos muchos. Aquí tenemos muchos resultados. A ver, miremos qué encontramos acá. Mira, sí, de hecho. No voy a seguir más allá de esto. Recuerden que dependiendo la legislación de cada país, si entramos a ciertos servidores sin autorización, pues es un delito, ¿vale? De nuevo, en ningún caso los estoy invitando a cometer un delito, pero pues es interesante conocer que esto existe y que ustedes mismos, si por ejemplo administran un sitio o son un community manager, no sé, busquen contra ustedes mismos este tipo de dorks, se les llaman dorks. También van a encontrar mucho sobre Google Docs. Dorks, que les permitan a ustedes mostrar qué superficie de ataque le están brindando a un potencial atacante. ¿Ves? De esa manera ustedes pueden protegerse más efectivamente de una manera más óptima. ¿Ven? Hay mucha información sobre Google Docs. Pues ya acá les mostré algunos. Si necesitan más información, si quieren que les explique más en profundidad, pues bueno, simplemente ya saben lo que tienen que hacer a través del canal de YouTube o a través de la cuenta de Twitter, pues dejarme un mensaje para darles más información en caso de que tengan algún inconveniente. Espero que les haya parecido interesante. Como siempre, quedamos a su disposición. Que tengan un gran día.